Son muchísimas las actividades que se pueden hacer en Nueva York, pero esta que les vamos a contar no está entre las más conocidas. Los deportes en Estados Unidos son una religión y es muy normal que como turistas vayamos a ver cómo se viven. Algunas de las experiencias más clásicas de Nueva York son ir a ver NBA al Madison Square Garden o ir a ver béisbol al estadio de los Yankees. En este caso, vamos a ir a ver fútbol, o soccer como lo llaman los estadounidenses. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. En Nueva York hay dos equipos para ir a ver. Está el New York City Football Club, que pertenece al Citigroup y juega en el estadio de los Yankees en el Bronx, y está el que fuimos a ver nosotros, el New York Red Bulls. El estadio de este equipo se encuentra en el estado vecino de New Jersey, más precisamente en Harrison. Llegar aquí es muy fácil, hay que tomar el PATH que te lleva a New Jersey y bajarse en Harrison. El estadio lo tendremos prácticamente frente a la estación. Demoraremos unos 35 minutos de viaje aproximadamente. Ya desde afuera del estadio se nota que el show estadounidense también llega al soccer. El estacionamiento es enorme y a medida que nos vamos acercando al estadio tendremos varias atracciones. Hay canchas de fútbol, puestos de merchandising, de comida y mucho más. En nuestro caso, llegamos bastante sobre la hora, por lo que no pudimos disfrutarlos, pero se nota que el ambiente es muy bueno. El ingreso se hace a través de tickets QR que tendremos en nuestro celular. Para tener una idea, se consiguen tickets desde los $18 aproximadamente, dependiendo del sector y el partido. En el ingreso tendremos que pasar también por un detector de metales. Este estadio lo utilizan únicamente para los New York Red Bulls, a diferencia de otros que también son utilizados para otros deportes. Eso hace que también haya grafitis y diferentes pinturas alusivas al equipo. Caminando por debajo de las tribunas es muy parecido a cuando vamos a ver cualquier deporte en los Estados Unidos. Está lleno de negocios, tanto de bebidas, comidas como merchandising. Lo que quieras de los Red Bulls lo conseguirás acá. Eso sí, los precios adentro no son para nada económicos. También en la previa hay un DJ animando a la gente hasta que arranca el partido. El estadio en sí no es de los más grandes de Nueva York, pero es muy lindo y muy prolijo. Lamentablemente no suele estar lleno, pero eso hace que se consigan tickets casi siempre. Si nos ubicamos detrás de un arco, tendremos a la afición local cantando constantemente. Las canciones suelen ser las conocidas en todo el mundo, pero miren algo que nos sorprendió. Hay un QR para que puedas leer con el celular en donde ingresaremos a una web donde están todas las letras de las canciones para seguirlas sin problema. El momento en el que salen los equipos a la cancha y el himno es como siempre una de las partes destacadas en cualquier deporte que se practica dentro de los Estados Unidos.
Luego, obviamente, siempre depende de cómo sea el partido en sí para tener más o menos diversión. De todos modos, siempre se la pasa bien, ya sea viendo a la gente, a la hinchada, y también hay que prestar mucha atención a las pantallas. Algo que hacen muy bien los estadounidenses es que siempre está pasando algo, así que aburrirse es prácticamente imposible. La realidad es que esto no es tan normal para hacer en Nueva York. Es más, casi no se ven turistas, pero de todos modos es algo muy divertido y que recomendamos. Es bastante más económico que ver otros deportes y se disfruta muchísimo. Te invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana.